Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Otra vez aquí molestándolos, hermanos. Y bueno, ya estoy haciendo esas intervenciones en Ramadán porque, alhamdulillah, eh, creo que son momentos donde los musulmanes reflexionamos un poco más que lo normal. Alhamdulillah, que reflexionamos los musulmanes. Y pues hay varios temas. Ayer les hablé de Imam Ahmed y del Mehna, de esta inquisición contra de los musulmanes por un mismo califa del Islam. Y creo que en el Imam Ahmed, algo que no subrayé claramente ayer, por el tiempo, no por negar este punto, sino es la paciencia que tuvo el Imam Ahmed ante literalmente el kufr, ¿no? El kufr más bien, o sea, era kufr, duna kufr, como dice los mufassirin. Y este es un punto bien importante. O sea, el Imam Ahmed, aclaro, el Imam Ahmed, pudiendo haber declarado yihad, o sea, teniendo las multitudes de la umma a su favor, fue muy paciente Imam Ahmed y nunca declaró rebeldía, al contrario, siempre demostró obediencia al líder de los creyentes, salvo en el punto ideológico. Siempre mostró lealtad al líder, salvo en el punto ideológico de ir en contra del Corán y de la Sunna. Y pues los grandes sabios del Islam siempre defendieron la ideología del Islam, y esto es un punto bien importante donde tenemos que encontrar un equilibrio. Los grandes sabios, hermanos, siempre, ahora los grandes sabios del Corán y de la Sunna, que buscan el entendimiento del Corán y de la Sunna como fue entendido por las primeras generaciones y los ulema que se aferran a las órdenes de Allah, al i'tisam, a aferrarse a Allah en las creencias y en el conocimiento, en la revelación, y bil istiqam, con istiqam, es decir, con obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, amanna wa ata'ana, creemos y obedecemos, ¿no? O sea, semeina, amana wa ata'ana, ¿no? Los judíos decían semeina wa aseina, escuchamos pero desobedecemos. Así era el argumento con Musa, la gente de Musa, alayhi salam. Pero nosotros los musulmanes que tenemos que entender nuestro din, es bien importante que regresemos, que por un lado no comprometamos los principios del din. O sea, sí tenemos que hacer la lucha, tener la prudencia, tener el equilibrio y saber nuestros límites. Alhamdulillah, en el occidente tenemos si hay algo si hay algo del legado de la Revolución Francesa, es de que hay cierta libertad de expresión, ¿no? Que a veces en el mundo islámico no la hay. Nosotros sí, alhamdulillah, tenemos eh, libertades que son islámicas, de hecho, pero no estoy muy a favor de tratar de islamizar algunos principios que como si fuera ese el objetivo de la dawa, no. No sé si me expliqué ahí, pero no se trata de islamizar la currícula o el programa de los países no muslims, ¿no? O sea, si, por ejemplo, los derechos humanos. O sea, no se trata de trasladar esos derechos humanos. Esos derechos humanos, o sea, los derechos humanos eh, de los artículos de los derechos humanos, ¿no?
los 30 artículos de derechos humanos. O sea, hay algunos que sí coinciden con el Islam, pero no por eso vamos a no cuestionarlos. O sea, nosotros como musulmanes tenemos un criterio, ¿ok? Este es lo bien importante. Tenemos un criterio, hermanos y hermanas. Tenemos un criterio. ¿Y cuál es nuestro criterio? O sea, nosotros siempre tenemos una referencia a la cual recurrir. Tenemos el Furqán, que es el Corán y la Sunna. Y Allah nos dice constantemente la importancia del Corán de obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, de contemplar los versos de Allah subhanahu wa ta'ala y de seguir a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata rasula faqad ata Allah. Itanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi. ¿No? O sea, hay muchísimos versos y la vida, hay que estudiar la sira, hay que estudiar la vida, la biografía del profeta, sallallahu alaihi wasallam, una biografía correcta para ir entendiendo. Esto es bien importante. Nosotros en el occidente es bien importante que entendamos. Y entender las circunstancias en las cuales está la UMA. O sea, nosotros, aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas, yo entre más he estudiado el Islam, alhamdulillah, llevo 30 años estudiando el Din. Fases a veces no tanto, a veces más que otras fases, pero alhamdulillah, soy un occidental que alhamdulillah me islamicé, sigo en proceso de aprendizaje, creo que es mucho lo que hay que aprender del Islam, pero sí creo que es importante que comprendamos nuestras prioridades como musulmanes y la importancia de tener un entendimiento correcto del Islam y el esforzarnos en obtener este entendimiento correcto, porque no debemos de ser sumisos al folclore, debemos de cuestionarnos las cuestiones y buscar el entendimiento correcto. Esto es bien importante. Ok, de lo que les quería hablar hoy es enfatizar, porque ayer que hablé del Imam Ahmed se me pasó mencionar algo bien importante. O sea, el Imam Ahmed siempre obedecía y fue leal a Ma'mun y a Mu'tasim y a Wafiq y a Mutawakkil y bueno, son los ulama, son los Khulafa y también a Harun Rashid antes. O sea, en eso vivió él, ese periodo del Khulafa, el califato de Abbasí siempre fue leal, pero cuando se trató de la Inquisición, de la Mejna, o sea, fue muy firme en no someterse. Y también los grandes ulama, Ibn Taymiyyah, quiero hacer referencia, o sea, vamos a hablar, inshallah, quiero llevarlos a través de la historia, ir tocando grandes ulama. Ibn Taymiyyah fue de los más grandes y quiero llegar ahí con Ibn Taymiyyah porque Ibn Taymiyyah hizo algo fenomenal, pero llegará el momento, inshallah, de explicarles y hablarles bien de Ibn Taymiyyah, que muchos no tenemos la más remota idea de Ibn Taymiyyah. Y aún los hermanos que se dicen salafis, ¿no? Lamentablemente hay un mal entender, la gente realmente no entienden y confunden cuestiones de lo que ellos llaman salafismo. Ojo, porque hay muchas cosas muy, muy confusas y causan más confusión de lo que debiese de haber. O sea, cuando hay extravío, cuando hay innovación, hay que tener equilibrio y tratar de hacer la da'wa, pero con hikmah, wal mawidat al hasana, y con medición, porque a veces tenemos una da'wa muy desequilibrada, nos fijamos en los pormenores, ¿no? Y no en las cosas más importantes de la da'wa.
¿no? Pero el punto es de que Ibn Taymiyyah bien decía que 50 años bajo la tiranía, y aquí estaba hablando de los tátars, ¿no? De los tátaros, de los mongoles, que habían conquistado las tierras musulmanas, que ya estaban en proceso de islamización, y aparte, aunque una islamización shia, pero aparte, pues muchos pues estaban gobernando sobre musulmanes, ¿no? Pero nunca invitó al yihad en contra de ellos. Eh, y este es un tema muy discutido, ¿no? Importante. Igual Imam Ahmed, estando en la cárcel con todos los seguidores que había afuera, todo el apoyo que tenía, pudiera haber, pues él mismo se daba cuenta, o sea, cuando a Motassem lo golpeó y se desmayó, ya las guardias presidenciales, ¿no? Háganse cuenta, la guardia de, de Motassem, algunos se empezaron a retirar, o sea, no estaban de acuerdo o sea, se enfadaron tanto, pero se retiraron, aguantaron. Y el Imam Ahmed estaba promoviendo eso, dijo no, que no haya rebeldía. O sea, llegaban y querían, la gente en la cárcel, ¿no? O sea, subhanallah, era muy difícil, ¿no? Pero pues él invitaba que no hubiera, o sea, tenía un ejemplo, o sea, por ejemplo, uno de sus cadenas, o sea, el cople con lo que agarraba su pierna, la tenía flojita y podía andar sin el cople, pero, o sea, seguía tanto la orden del califa, dijo, sí, le preguntaba a los guardias, ¿es una orden de Motassem que está encadenado aquí? ¿Así? Entonces, aunque él mismo se le zafaba, pero se la ponía. Digo, hay que tener, pero para que no crea Motassem que él está en rebeldía y en desobediencia, porque él no estaba en rebeldía y en desobediencia. Él nomás se mantuvo firme. Dijo, en esto estás mal, en estas ideas de la Mutazila, estas ideas de, de negar los atributos de Allah, ahí no estamos de acuerdo y no puedo rendirme y porque los profetas nunca se rindieron, siempre dijeron la verdad y este es un trabajo de los profetas. Entonces, Ibn Taymiyyah, por ejemplo, decía 50 años de opresión es mejor que un año sin imam, ¿no? O sea, defendían porque es un principio del Islam, o sea, es mejor tener un líder, aunque sea una persona ignorante, un abisinio, o sea, hay que obedecerlo, ¿no? O sea, una persona, o sea, decía Mohammed, nomás para ubicarnos, ¿no? Como del estatus dentro de los tiempos del profeta, lo que los mismos Quraysh y el ambiente, cuando lo dijo, que entendieran, ¿no? O sea, de lo que ellos veían como la clase más baja del social, que él mismo daba el ejemplo y subía y decía que no había diferencia entre blanco y negro, ni nada, pero dijo, aunque los gobernara alguien, eh, de la casta más baja, hay que obedecer, ¿no? Eh, y, y, eso fue lo que pasó, o sea, los turcos, o sea, porque Alá también dice que que Él nos puede cambiar por una otra nación, y eso es algo que ha sucedido. Alá Alá ha ido cambiando, de repente los árabes, por ejemplo, los árabes de Damasco, los Omeya, se empezaron a corromper un poco, les gustaba mucho los placeres y también los Abbas y después de Harun Rashid, eh, muchos placeres, ¿no? Y de hecho los mismos mongoles que conquistaron, les decían, o sea, le decían al califa, ¿no? O sea, tanto oro que tienes y demás, ¿por qué no se lo dabas a tu pueblo? O sea, ellos entraron eh, como una forma o sea, fueron tremendos, ¿no? Los mongoles, pero sí criticaban porque eran una gente más ruda, ¿no? Y bueno, o sea, Alá cambia naciones por otras, ¿no? O sea, y los turcos fue una nación entrante, pero también hay que entender que, que entre los turcos, los nuevos, por ejemplo, los mamelucos, Baibars y sus descendientes, no eran muy cultos en el Islam, ¿eh? No tenían mucho conocimiento, ¿no? Pero tenían, Ibn Taymiyyah en los tiempos de los mamelucos, tenía mucha paciencia también, o sea, tenía lealtad,
pero sí firmeza. Y esto es lo que quiero compartir con algo con ustedes hoy. O sea, hay que tener equilibrio. Hay que tener equilibrio. Ahora, hay muchos aspectos dentro del Islam. O sea, nosotros tenemos que tener preocupación por los asuntos de la umma, pero eso no implica que debemos de asimilar el bagaje histórico y cultural en nuestra dawa. Repito, una cosa es tener como musulmanes occidentales que debemos de tener conocimiento y buscar los beneficios, porque nosotros como musulmanes occidentales somos los que más preocupación tenemos por la gente occidental, porque nuestros padres así son, y nuestros tíos y nuestros familiares y nuestros amigos antes del Islam y la gente. O sea, tenemos que tener esa compasión, esa comprensión para dar dawa, porque esa es la prioridad, ¿ok? Y los inmigrantes que llegan con su bagaje cultural y demás deben de entender que se debe de fortalecer al occidental y que los líderes del movimiento de Dawa tienen que ser gente educada en el Islam, con los valores y los principios del Islam correcto, la metodología correcta, pero de acuerdo a lo que está sucediendo en su entorno. Y el inmigrante debe entender esto, mientras que también los de la Dawa deben de entender también que hay compromiso hacia el lado islámico, o sea, que debe de haber preocupación, o sea, sí nos preocupan, pero nomás no, o sea, nos preocupa la condición de los musulmanes en, en, en todos lados, ¿no? Debemos de estar haciendo dua por las dificultades de los yugur, de los chinos. A mí es algo que me mueve mucho. O sea, me causa rabia, ¿verdad? Pensar que el gobierno chino tiene así a mis hermanos musulmanes en campos de concentración. Entonces, a cualquier musulmán debe de molestarle, ¿no? Debe de molestarnos la condición de los palestinos en Gaza, ¿no? Es la cárcel más grande del mundo. O sea, es una condición intolerable, ¿no? Pero hay que tener estrategia, hay que saber, ¿ok? Sin embargo, no hay que comprometer el din. O sea, en la dawa tenemos que tener muy claro los principios del din. Queremos nosotros enseñar el Islam a los no muslims y a los nuevos muslims. Y tenemos la esperanza de que la gente que viene de fuera, que venga con una actitud positiva y que no venga con tanto bagaje cultural, porque ese bagaje cultural es un problema, hermanos. Y tenemos muchos problemas en la UMA hoy, muchos problemas ideológicos. Y no hay que asimilarlos, hermanos. O sea, hay que tener paciencia. Pero yo veo que hay mucho seguimiento ciego a cuestiones culturales. Mira, yo no soy de la hermandad musulmana. Ya claro, porque este movimiento, o sea, cada movimiento tiene sus objetivos y tiene su trasfondo, ¿no? Este trasfondo del Ikhwan al-Muslimin con Hassan al-Banna decía que hay que ver primero cómo reunificar las filas de los musulmanes para que puedan regresar el califato. O sea, esta dawa de unificar las filas de los musulmanes, a diferencia de una dawa de tasfiyatul sufuf, ¿no? O sea, una dawa es wahdatul sufuf, o sea, unir las filas de los musulmanes, y otra dawa es purificar las filas de los musulmanes. Yo diría que hay que purificar las filas de los musulmanes e inmigrantes y dar dawa o sea, porque no tenemos este problema. Nosotros, por ejemplo, estamos en México. Tenemos 130 millones de habitantes que no saben del Islam. La mayoría ya en México de los musulmanes son conversos, ¿no? O sea, conversos, o sea, que eran una religión y se convirtieron al Islam, ¿no? Este término de conversos es otro que siempre quieren corregir, decir, no, que no, son regresados al Islam, no, regresados a la fitra sí,
hay que entender, porque estamos en el contexto occidental y hay que entender cosas, pero todo es semántica de todos modos, no es un gran problema esto. Pero sí es importante que podamos distinguir entre el bagaje cultural, histórico e ideológico de muchas de las regiones del mundo, porque ayer les estaba explicando que muchas de las cuestiones que hoy nos llegan de grupos o movimientos que de por sí los fundadores de esos movimientos en la modernidad eh, están construidos sobre otras ideologías, las cuales están construidos sobre otras ideologías que estaban mal construidas desde el principio. Esto, pero, y mueve mucho, o sea, si tú llegas ahí les vaya. O sea, llegas, por ejemplo, con los de Obandi, ¿no? Que es una gran... Los vamos a dejar en paz a los de Obandi, porque pues el Tabligh Jamaat y todo, y luego se enfadan y luego mandando cartas. Ahorita vamos a dejar... O sea, son muslims, son mis hermanos, y eso es importante que entendamos. Vamos sobre los Brelvi, por ejemplo, que son... Hay más de, yo creo, 200, 300 millones de musulmanes Brelvi, que es un grupo de la modernidad, pero está construido sobre una ideología que tiene muchos escorpiones, muchos alacranes hoy, muchos problemas, pero aparte, la base sobre la que se construyó el breluismo tiene muchos escorpiones. O sea, o sea, aún en tanto en el istikam, en su forma de llevar a cabo su din, en su islam, como en su imán, como en el iktisam del imán, también tienen problemas. Y ambos, tanto el lado práctico como el lado teológico, teórico del islam, en los dos lados hay problemas. ¿Ok? Y por ejemplo, vemos cómo los mogol construyeron un fiqh muy particular, pero cómo ese fiqh estaba construido sobre otro fiqh, que estaba construido sobre otro fiqh, y un fiqh original, y el origen, el masdar, está distante de lo que ellos predican en muchos casos. ¿Ok? Eso es en el fiqh. Pero en el i'tiqad, en nuestra creencia, hay problemas mucho más complicados, ¿no? Uno de los raíces, y eso es lo que quiero llegar a explicar, una raíz central de muchos problemas que tenemos en la UMA es el mantaq, la lógica aristotélica, o sea, el kalam. O sea, esta construcción que se hizo sobre principios de la Mutazila que fueron refinando para crear lo que llaman el Kalam, y es la lógica aplicada a nuestra creencia. Cuando nosotros no tenemos lógica en ese aspecto aristotélica para comprender los principios de nuestro din, ¿no? Nosotros nos basamos en Qala Allahu, Qala Rasul, y punto, ¿no? O sea, no hay... Y de esto, inshallah, hablaré y daré ejemplos específicos, pero hay que tener cuidado. Pero muchas de estas madrasas en el mundo musulmán y universidades, la mayoría de hecho, enseñan mantaq, lógica, ¿no? Y se ponen a filosofar, ¿no? Sobre dónde está Allah, y aquello. Y bueno, si no tuvieran, como decía Ibn Taymiyyah, si no hubiéramos tenido profetas, pues está bien, ¿no? Pues que piensen en su existencia y demás, pero subhanallah, entonces, ¿para qué fue la revelación? ¿No? Tenemos la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, el vertical, el conocimiento que viene de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Para qué empezar a contemplar en esos aspectos nuestra existencia? Pues ya eres musulmán o musulmana, ya son. O sea, ya saben por qué viven, estamos para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala se describe a sí mismo de cierta forma, ¿qué lógica pudiera haber en negarlo o contradecirlo o cambiar el significado de acuerdo a nuestros parámetros horizontales
negando los parámetros verticales que Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, la revelación. Y este es un punto, hay muchos ejemplos, pero este es un punto, porque es nuestro imán, nuestra creencia. Nuestra creencia hay que defenderla, hermanos. Si de veras si queremos unión entre los musulmanes, le estoy hablando de los hermanos de la hermandad musulmana, por ejemplo. O sea, ellos ven, no importa a qué costo, es la unión de los musulmanes. Pero Hassan al-Banna, cuando empezó este movimiento, pues era la unión de los musulmanes con el objetivo de restablecer el califato, ¿eh? Pero no de, por ejemplo, la unión de los musulmanes a cualquier costo para establecer un centro islámico, ¿no? Que ya es, lamentable en México, lamentablemente, desde que yo fui prácticamente el primer musulmán en México, ¿verdad? Pero el primer converso, ¿no? O alguien conoce a otro musulmán que haya tenido más tiempo en México que yo, es una pregunta, ¿no? Pero pues yo he ido a los primeros yumas de la comunidad musulmana, y no había otros conversos. Había un grupo de sufis muy distantes realmente de las enseñanzas del Islam. Algunos se corrigieron y entraron a un Islam más correcto, ¿no? Pero había algunos pensadores ahí, pero ese no es el punto, no me quiero atribuir nada, ¿no? Nomás estoy hablando de mi experiencia real, ¿no? O sea, no había, o sea, tuvimos que dar dawa para tener los primeros muslims, ¿eh? Y les puedo decir más o menos quiénes fueron y cómo fueron llegando. Y uno de los grandes problemas es cómo retener a estos musulmanes. Y una gran lucha es esta diferencia entre enseñar el Islam como viene y el folclore y el bagaje y el problema, sobre todo yo como un converso, como un occidental, pues está la desconfianza, ¿no? Hasta la fecha tengo hermanos, aunque lleves 30 años, llegan y dicen, ay, mashallah, así como si fuera yo un niño en el Islam, ¿no? A ver, recítame al-Fatiha, mashallah, o quieren, yo digo algo y luego me corrigen, como si, o sea, no pueden asimilar el hecho de que, pues tenemos cerebro, ¿no? Subhanallah, que el din, es grandioso, ¿no? Y pues, o sea, Allah le da entendimiento. O sea, los grandes ulemas, los grandes de nuestra umma, no eran árabes, ¿no? O sea, hay, pero, o sea, si vemos cómo fue creciendo el Islam, los grandes ulemas no eran árabes, ¿no? O sea, pocos de los grandes. O sea, muchos no eran, ¿no? O sea, todos los muhaddithin, en su mayoría no eran árabes, ¿no? Eran persas, pero aparte eso es alguna gran tristeza, no eran shias. Pero esta ideología chiita eh, que se fue desarrollando, pues llegó, pero uno de los grandes problemas del chiismo fue esto del mutazilismo, y de ahí empezaron, ya cuando empezaron con su lógica y sus argumentos, fuera de la revelación empezaron a construir un chiismo que llegó a ser lo que hoy, por ejemplo, la Ithnat Ashari, que tienen conceptos me acuerdo una vez estaba yo dando un jutba y el embajador de Irán que me interrumpe, ¿no? Porque estoy diciendo que lo más grandioso del Jannah será ver a Allah, porque veremos a Allah, ¿no? Ellos dicen que si tú crees, esto es kufr, o sea, no puedes decir que verás a Allah. Pero si Allah lo dice, ¿no? Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo dice, literalmente. Entonces, entonces, ¿no? O sea, ¿quién vas a creer? ¿Tu lógica o lo que Allah dice y lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice? Así de fácil, ¿no? Quieren dar a entender otras cosas, pero me interrumpe el jutba. En el mismo jutba digo, bueno, sé que hay quienes, pero ahí empieza la fitna. Pero nosotros como muslims tenemos que ser firmes, ¿no? O sea, sí tenemos ese vínculo, o sea, somos muslims y creemos en el concepto de solo un cuerpo, pero no podemos comprometer el din. O sea, iba yo a ir a dar una conferencia a una mezquita. Y este es un ejemplo, y la verdad aprecio a los hermanos que me invitaron. Pero les decía, mira, yo quiero hablarles de la Akida y de la historia teológica. Y como que sentí que me estaba moviendo de aquí para allá. Aparte, no me gusta viajar en Ramadán, ¿no? Ese es el asunto. Pero me hizo un comentario raro, me dicen, es que tenemos ahí
a un shia. O sea, son como 5 o 6 musulmanes y prefieren la unión que hablar la verdad. O sea, mejor denle dawa al shia. O sea, el haq, o sea, alhamdulillah, o sea, o sea, o sea, yo conozco hermanos de Irán que son los mejores musulmanes que se han convertido otra vez al Islam correcto. O sea, tienen que regresar, ¿no? Y muchos de estos musulmanes tienen que regresar a la verdad porque tienen principios muy contradictorios a las bases islámicas. No estoy haciendo takfir de nadie. Y ese es un tema muy importante porque nosotros no hacemos takfir. Yo jamás he hecho takfir de ningún musulmán, ¿no? Tampoco hacemos takfir del gobierno, ¿no? O sea, hay que comprender y tener paciencia. Es lo que les vengo diciendo desde el principio con Ahmed bin Hanbal. O sea, él no hizo takfir del gobierno, aún siendo el gobierno Mutazili. Y, y, y pues todos sabemos que era una secta que se salió de los fundamentos del Islam. Pero no andan diciendo takfir, ¿no? Este es uno de los grandes problemas de los Jawarij, ¿no? Y de grupos como el yihad, estos pequeños nichos de yihad que se han formado. O sea, una cosa es el esfuerzo de yihad, ¿no? Y el yihad es algo que debe de existir hasta el día del juicio. Pero pues no vas a ir a pelear, o sea, hay reglas, o sea, no vas a ir a pelear. Tienes que tener la capacidad de poder pelear contra, o sea, de hacer algún cambio y tener un objetivo y tener guía, tener un liderazgo, ¿no? O sea, tener un objetivo, porque ok, ganas el yihad, esto es lo que pasó en Afganistán. Fue un gran problema, la primera guerra de Afganistán contra la Unión Soviética. Ok, impediste que entrara la Unión Soviética, ¿y ahora qué? Luego hubo 20, 25 años de desolación, o sea, de que se peleaban entre ellos porque no había un objetivo claro. O sea, ¿qué querías lograr? Nomás matar a rusos, ese era el objetivo. Terminar con el kufur de Afganistán, ese era el objetivo. Eh, Solamente, y esa es a veces la gran hipocresía del occidente. Hoy vivimos una situación muy complicada, ¿no? Y hay muchos double standards, ¿no? Mucha hipocresía de los gobiernos occidentales. Yo creo que es importante que dialoguen con todo tipo de musulmán, ¿no? Con lo que ellos llaman extremismo, que haya diálogo y que escuchen lo que están diciendo del otro lado, porque mucho de lo que dicen es una realidad, o sea, no es la verdad del din, o sea, está mal interpretado, pero es una realidad. Y esa realidad, esos problemas no surgen del mundo islámico necesariamente. Muchos de los terroristas salen de los problemas sociales dentro de la misma umma. Muchos de los problemas, ¿ok? Si nosotros vemos, por ejemplo, por ejemplo, lo que pasó en Francia y muchos lugares, si analizamos y vemos lo que pasó en Boston, si vemos, o sea, los mismos padres de los terroristas decían, se deslindaban de los hijos, ¿no? No había amor en la casa, no había fraternidad, es algo complicado, ¿eh? Que Alá nos ayuda a entender. Eh, pero no hay que comprometer el din, hay que tener un entendimiento equilibrado, pero no hay que comprometer el din. Si, si en el mundo musulmán, por ejemplo, los ulemá de Saudi Arabia tienen dificultades, porque lo tienen, ¿verdad? Están contra la espada y la pared, ¿verdad? Están en una situación difícil. Y el gobierno también, o sea, el gobierno y los ulemá están entre la espada y la pared. Y yo no voy a justificar, o sea, lo que ellos hacen, pues yo no soy saudí árabe, ¿no? No, yo soy muslim, pero no soy un saudí árabe. Yo aprecio mucho, por ejemplo, para mí uno de los grandes sheikhs que ha vivido, que dándole tuve la fortuna de conocer, es Sheikh Husaymin, ¿no? Creo que ya no hay lo equivalente a Sheikh Husaymin, pero Sheikh Fauzan es un gran sheikh. Yo trato de buscar siempre sus pláticas, pero están entre la espada y la pared, o sea, está complicado, o sea, no pueden ir y decir, atacar a un grupo en específico, porque necesitan alianzas, necesitan, o
sea, tratan de ver, o sea, la situación en general, tanto interna como externa, ¿no? Tratan de medir y pues están pasando por dificultades. Lo mismo pasa en Egipto. En Egipto yo creo que la revolución sí es algo muy complejo, ¿ah? Muy complejo, ¿no? O sea, hay quienes dicen que pues, hicieron bien y otros que no, pero como bien decía Ibn Taymiyyah, o sea, el problema de la rebeldía y de tomar armas contra un gobierno es de que en el momento, pues muy bien, pero no sabes el resultado, pues no lo puedes saber, ¿verdad? Y pues vemos, o sea, esa primavera árabe, pues el resultado, ¿cuál fue? Mira, o sea, no hubo mucha ventaja, ¿verdad? Pero pues, qadar Allahu ma yasha. Y otra vez el tío Sam, o sea, es lo que fomentaron, ¿verdad? Eh, o sea, estas teorías de conspiración y demás, pues no, o sea, pero tampoco hay que ser ingenuos. O sea, sí hay planes, o sea, hay estrategia, ¿no? O sea, o sea, obviamente Estados Unidos, países, todos los países tienen su inteligencia, su estrategia, ¿no? Y algunos países juegan un rol muy importante en el equilibrio, en la estrategia global, ¿no? Y los musulmanes juegan un rol muy importante y lamentablemente no tenemos la capacidad de defendernos nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero llegar es, hay que tener equilibrio, hay que defender y no comprometer el din. Hay que aprenderlo, hermanos musulmanes, hermanos mexicanos, ¿no? Y hay que dar dawa y traerlos y cuidarlos, ¿no? Uno mismo, porque a veces si lo dejas nomás ahí en la mezquita, lo agarra cualquier fulán y le empiezan a decir babosadas, ¿no? Y no hay mucha sensibilidad hacia ellos. Pero, y los nuevos muslims deben de esforzarse lo doble para educarse en el din, de buscar el conocimiento. Y bueno, digo esto y subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Y bueno, hermanos, Alá nos guíe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.